Hola, buenos días. Bienvenidos a su clase de historia. El día de hoy hablaremos las etapas en las que se divide la historia del hombre. ¿Sí? La historia del hombre se divide en las siguientes etapas: prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Veamos brevemente a qué nos referimos en cada una de ellas o qué espacio abarca cada una de ellas. En primer lugar tenemos la prehistoria, que es la etapa que comienza con el origen de la humanidad, ¿sí? Desde que surge el hombre hasta que se inventa la escritura con las primeras civilizaciones. La historia a su vez se divide en dos: edad de piedra y edad de los metales. La edad de piedra se divide a su vez en paleolítico, que quiere decir piedra antigua, mesolítico y neolítico, que quiere decir piedra nueva. La edad de los metales se divide en edad de cobre, edad de bronce y edad de hierro. Acompáñame a ver el siguiente video. Smile and Learn. 5 cosas que deberías saber sobre la prehistoria. La prehistoria es la etapa más antigua de la humanidad, ya que abarca desde el origen del ser humano hasta la invención de la escritura. Este periodo se remonta a unos 5 millones de años. Sí, has oído bien, hace muchísimo tiempo. Se llama prehistoria porque es anterior a la historia, es decir, anterior a la aparición de la escritura. Según la teoría de la evolución, el hombre moderno, es decir, nosotros, se fue formando a partir de un grupo de primates que fueron capaces de ponerse de pie. Su cerebro creció y esto le permitió pensar. ¿Sabías que los primeros hombres vivieron en África? La prehistoria se divide en 3 etapas: el paleolítico, el neolítico y la edad de los metales. Durante el paleolítico los seres humanos eran nómadas, es decir, no vivían en un mismo sitio. Se desplazaban a distintas zonas en busca de pesca, caza y otros alimentos. Sí, has oído bien, eran cazadores y recolectores. Entre sus platos favoritos estaban los frutos silvestres, los ciervos, los bisontes o incluso los mamuts. Se organizaban en tribus y vivían en cabañas o cuevas naturales, que decoraban con las famosas pinturas rupestres. En ellas representaban escenas de caza como esta que ves en la imagen. ¿A qué es increíble que perduren en la actualidad? En el Paleolítico se descubrió el fuego y se construyeron las primeras herramientas de piedra. De ahí viene su nombre. Paleolítico significa piedra antigua. Estos primeros hombres fueron progresando y perfeccionando sus herramientas. Así se inicia la etapa del Neolítico, que significa piedra nueva, y se sitúa hace 10.000 años. El Neolítico tiene su origen con la aparición de la agricultura y la ganadería. En esta etapa los seres humanos comenzaron a domesticar animales y a cultivar la tierra para conseguir alimentos. Por este motivo dejaron de ser nómadas y se convirtieron en sedentarios. Ya no necesitaban desplazarse para buscar alimento. Tenían todo lo que necesitaban para sobrevivir en sus poblados. En el Neolítico se observan los primeros asentamientos que estaban construidos cerca de zonas fértiles donde el agua era muy abundante. La necesitaban para regar y para que los animales pudieran beber. Los cultivos y los animales mejoraron la alimentación y por eso la población comenzó a aumentar. En esta etapa hubo un descubrimiento muy importante: la rueda. Esta sirvió para hacer más fáciles las tareas agrícolas. También aparecieron otros inventos geniales como la vela para navegar, la alfarería, el telar o el arado. Los seres humanos seguían progresando y comenzaron a construir armas y herramientas de metal. En este momento termina el Neolítico y comienza la edad de los metales. La edad de los metales supuso toda una revolución, ya que las herramientas de metal eran mucho más resistentes que las de piedra. Con estos nuevos artilugios, los hombres podían cazar mejor y cultivar la tierra de forma más fácil. Esta mejora en la ganadería y la agricultura hizo que hubiera más alimentos, y por ello aumentó de nuevo la población. En este periodo se fueron descubriendo metales como el cobre, el bronce, el hierro o incluso el oro. La artesanía y los transportes también mejoraron mucho, y así fue creciendo el comercio y el intercambio de productos. Esto se conoce como el trueque. La prehistoria terminó con la llegada de la escritura. Es un periodo fascinante, ¿no te parece?
Estas han sido las 5 cosas que deberías saber sobre esta etapa. ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado el vídeo? Tenemos muchos más. Suscríbete al canal de Smile and Learn haciendo clic en la foca. Ah, y si quieres seguir aprendiendo, haz clic en los recuadros. Muy bien, pues continuamos. Entonces, esa es la prehistoria. Luego viene la Edad Antigua. La Edad Antigua comienza cuando aparece la escritura, como decíamos, y supone un gran acontecimiento en la historia, y termina en el momento en el que cae el Imperio Romano, es decir, en el siglo V después de Cristo. Esto quiere decir que abarca todas esas grandes culturas como lo que es Egipto, las culturas mesopotámicas, ¿no? Los babilonios, los acadios, los caldeos, etcétera, etcétera, los persas posteriormente, los griegos. Entonces, bueno, llega el Imperio Romano y cuando cae Roma, acuérdense, se divide en, ese imperio es tan grande el Imperio Romano que se divide en dos, Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. Cuando cae el Imperio Romano de Occidente, cuya capital es Roma, pues es cuando termina la Edad Antigua, ¿sí? Pero no cae todo el Imperio Romano, nada más cae el Imperio Romano de Oriente, de Occidente, y el de Oriente continúa. Entonces, cuando cae el Imperio Romano de Occidente, cuya capital era Constantinopla, pues entonces cuando sucede y termina la siguiente etapa que vamos a ver. Entonces, aquí estamos, comienza desde la escritura hasta la caída del Imperio Romano. Luego nos vamos a la Edad Media. La Edad Media se extiende desde el siglo V después de Cristo hasta la caída del Imperio Romano de Oriente en 1453. En esta época se cambió el sistema social, que era esclavista y que había existido desde hasta este momento por un modelo basado en el feudalismo. ¿Qué era el feudalismo? Pues era que había señores feudales que eran dueños de una parte de la tierra y que ellos pues obligaban a las personas que vivían en esta tierra a cambio de protección de los pueblos bárbaros y todo esto, les daban protección en unas murallas, en unos castillos para que ahí se refugiaran, pero a cambio ellos tenían que servirle a ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, así empezaba. Comienza a difundirse el cristianismo y el islam y aparece la burguesía. Nos vamos a la siguiente etapa, que es la Edad Moderna, que comprende desde el siglo XV hasta que se inicia la Revolución Francesa de 1789. Se produjo uno de los acontecimientos culturales más importantes de la historia, que fue el Renacimiento, ¿sí? Las ciudades crecieron y el sistema feudal se fue sustituyendo por el sistema capitalista, ¿no? Y bueno, las corrientes de pensamiento que se imponen en ese momento son el humanismo y el racionalismo. Otro acontecimiento esencial en esta época es la revolución industrial, que supone la creación de máquinas para cubrir la demanda del mercado en aquel momento, ¿no? Es la revolución industrial. Y por último, ya para terminar, vamos a ver la siguiente etapa, que es la edad contemporánea, que comienza en el siglo XIX y llega hasta nuestros días. Es una de las etapas históricas más importantes y, como dicen, en ella se han producido acontecimientos esenciales, entre ellos el nacimiento de nuevos sistemas de gobierno como el sistema republicano, la consolidación, del sistema capitalista, la disminución del poder de la Iglesia Católica, el aumento de la población mundial, la aparición de grandes inventos como pues el foco, los aviones, el internet, ¿no? Y todo ese fenómeno que ahorita también ya está deteniéndose, ¿no? Pues la globalización que se empezó a extender durante mucho tiempo, pero que en esta última época ha empezado a decaer, ¿no? Porque ya cada gente, pues cada país, quiere ser proteccionista, protegerse, ¿no? Económicamente. Pero bueno, todas estas etapas las vamos a estudiar completamente en nuestro curso de historia, ¿no? Las vamos a empezar a ver en nuestro curso de historia. Pues bueno, pues esto es todo, espero que les haya gustado y nos vemos, hasta la próxima. Me dio gusto saludarlo.